¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de esta serie que hemos dado a llamar Jardín América tiene historia y está bueno que se la contemos a quienes nos siguen. Bien, se considera que el 7 de mayo de 1946 es el día de la fundación de Jardín América. Aunque tenemos que decir que en aquella oportunidad no se hizo ningún acto, no se colocó una piedra fundamental, no se hizo nada más que venir y empezar a trabajar. No se hizo absolutamente nada formal. Ese día, el 7 de mayo de 1946, partieron de Oasis las 13 personas a quienes se consideran los fundadores del pueblo y vinieron a realizar las primeras tareas vinculadas con la colonización de estas tierras y se asentaron en un lugar próximo a la intersección de la Ruta Nacional 12 y el arroyo Capilla o Capilla de Belén, como decía Isaac da Silva. Al respecto quiero recordar que ya hemos publicado en la segunda edición, el segundo envío, un trabajo muy importante que fue realizado en su momento por Antonio Facciandini y Bocanera, donde con precisión se narran algunas cuestiones que son muy interesantes y que cuentan cómo fueron las cosas durante esos días, los primeros días, el 7, 8, 9 de mayo de 1946. Yo les recomiendo que si quieren conocer un poquito de este tema, que yo voy a saltear hoy, recurran a ese video, a ese muy buen trabajo que está realizado. Ya le dije por qué. Se encuentra en el canal de YouTube también. Hoy vamos a hablar de cuándo comenzó la mensura, cuándo se comenzó a lotear, a dividir, a mensurar el amojonamiento de los terrenos. De eso trata el tema de hoy. Durante un tiempo se supuso que la mensura comenzó el 7 de mayo. No fue así. Como le dije, cerca de la intersección de la Ruta 12 y el arroyo Capilla se instaló el campamento. Esta podría ser una fotografía de ese momento. Se supone que es de ese momento. No estamos muy seguros, pero es lo que hay, no hay otra cosa. No había celulares ni fotógrafos en aquellos momentos. Pero tengo que decirles que la mensura no comenzó ahí. No fue ahí, en ese campamento, ni a orillas del arroyo Capilla, no. Fue cerca, tal vez a unos 300, 400 metros, y tampoco fue el 7 de mayo, sino el 26 de mayo de 1946. El 26 de mayo se colocó el primer mojón y entonces sí, el proyecto de urbanización comenzó a ser realidad en el terreno, digamos, ¿no? En ese día, cerca del mediodía, peleándole al monte, hay que imaginarse en aquel momento, Miguel Romer arribó a ese punto, a un punto que él mismo cita como el mojón del agrimensor Pomar. El mojón del agrimensor Pomar. Este Pomar debe haber sido Adolfo Justo Pomar, que en su etapa de agrimensor anduvo por la zona alrededor de 1919-1920, trazando lo que se dio en llamar la línea del agrimensor Pomar o también la picada maestra. Esto lo deja Romer apuntado, ¿no? Esto que voy a leer ahora. Dice, en 1946 la firma Drachenberg y compañía, Sharp, adquirió más tierras, lo que hoy es la colonia Jardín América. El 26 de mayo, dice Romer, empecé la mensura siempre bajo la supervisión del ingeniero Carlos Bror Söderström. El punto de arranque de la mensura era el cruce de la Ruta Nacional 12 vieja y la línea divisoria de la propiedad CEP. El campamento estaba sobre el arroyo Capilla.
Don Miguel Romer estuvo acompañado en la oportunidad por Prudencio Villaverde, su ayudante, y por dos peones, Natalio Díaz Figueroa y otro de apellido Leguiza. Posiblemente hayan estado otros más de apellidos Reyes y Piris, en tanto que un tal Carísimo era el cocinero del equipo. Nosotros fuimos con Daniel Correa en la década del 90 y lo llevamos a don Miguel Romer para que nos acompañe a visitar el lugar donde supuestamente había plantado el primer mojón. Disponíamos entonces de un plano que nos había proporcionado el estudio de Agrimensura Lima, y es este que estamos viendo ahora. Don Miguel Romer lo miró, pero no le prestó demasiada importancia. Se bajó del auto con mucha decisión, nos indicó, previamente nos había indicado seguir el trazado de la ruta 12 vieja, cruzamos el puente sobre el Arroyo Capilla y llegamos al lugar. Nos hizo detener más o menos frente, un poquito más allá de lo que sería la escuela 497, que ahora está emplazada en esa zona. Se bajó del vehículo por sus propios medios, estaba todavía fuerte, totalmente autoválido, y se detuvo en medio del camino terrado, como buscaba el sol. Yo creo que se estaba tratando de ubicar, ¿no? Demoró unos instantes y luego decididamente apuntó hacia un lugar. Señaló un alambrado que dividía propiedades, caminó, ingresando unos 30, 40 metros, se detuvo, miró con detenimiento y dijo: acá es, acá fue, señalando un lugar en el suelo, que es el lugar que muestra la foto, circulado en rojo, ahí. Bueno, comparando el plano que teníamos más el lugar que señaló Romer, notamos que es un lugar distinto. ¿Qué señaló Romer? ¿El lugar del primer mojón o señaló otra cosa? ¿Se equivocó Romer? Y mire, posiblemente se podría haber equivocado. Incluso sería razonable por el paso del tiempo y la modificación del paisaje, ¿no? El lugar que mostró más bien parece ser el mojón del agrimensor Pomar, que se encontraba, según Romer, 50 metros al norte de donde estaba el primer mojón que él plantó, ¿no? Que es lo que se muestra en el plano. Así que, ¿cuál es en definitiva el lugar donde se plantó el primer mojón? Exactamente no lo sabemos, pero sí tenemos una aproximación georreferenciada y la mostramos acá, en esta imagen. El caso del primer mojón de Jardín América ilustra con claridad una dualidad. El plano de mensura sitúa un punto preciso, mientras la palabra y la memoria del propio agrimensor Miguel Romer, décadas después, en otro contexto del lugar, señala un punto distinto. La imagen que estamos viendo acompaña este texto y muestra una diferencia. Y le cuento, el círculo verde estaría indicando la ubicación técnica derivada del plano original. El círculo rojo del medio, un poquito más grande, marca el lugar señalado por Romer en aquella oportunidad de la visita que hicimos. Y el círculo pequeño ubicado un poco más arriba indicaría el punto donde estaría el mojón del agrimensor Pomar que Romer tomó como referencia inicial. Esta es una superposición sin precisiones de exactitud catastral, pero que ofrece un testimonio gráfico de la tensión y complementariedad entre la técnica y la experiencia, ¿sí? Hemos hecho otro trabajo de superponer el plano con una fotografía aérea, que sería esta foto. Hemos superpuesto el plano donde se señala el primer mojón según el plano y el lugar señalado por Romer, y usted verá que son diferentes. En definitiva, tanto el plano como el recuerdo tienen valor. El primero aporta la certeza del trazo, el segundo el peso de la vivencia,
y juntos enriquecen la comprensión del pasado y permiten transferir ese conocimiento a las generaciones futuras, no sólo donde comenzó a hacerse el jardín, sino también cómo se forjó la memoria de ese comienzo. La historia de un pueblo no se sostiene únicamente en documentos, en planos, en escrituras. También es cierto que la historia de un pueblo se construye con la memoria viva de quienes fueron protagonistas en los comienzos, en los primeros pasos. Claro que en 1946 todo eso era pleno monte de maderas nobles, y en ese lugar preciso que le mostramos ahora con mucho gusto se empezó a mensurar Jardín América. ¿Qué tal? Así que rendimos honor un poco a quienes hicieron ese trabajo. Bueno, esto ha sido todo, casi todo por hoy. Espero que sus comentarios aparezcan, sus opiniones, sus críticas, ¿por qué no? Y si les parece bien, les pido que compartan este trabajo entre sus contactos, entre sus amistades, se suscriban a la página de YouTube, que nos está haciendo falta. Y también recuerdo que estamos en Instagram, porque Jardín América tiene historia y merece ser contada a los que nos siguen, para que ellos a su vez se las cuenten a sus nietos cuando los tengan. Así que nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.